Hola a todos, hoy es martes, 30 de junio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Sayed M. Marandi. Bienvenido de nuevo, profesor. Muchas gracias por invitarse, Nima. Siempre un gran placer y un verdadero honor. Empecemos por lo que está ocurriendo en Qatar. Ayer supimos que Jared Kushner y Steve Witkoff van a estar allí, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo que también van a ir a Qatar, pero que no habrá conversaciones entre las dos partes, entre las dos delegaciones. Según los últimos informes, parece que Steve Witkoff y Jared Kushner van a reunirse con los mediadores, básicamente Qatar y Pakistán. Y esos $6.000 millones de activos iraníes congelados todavía no se han liberado. ¿Qué sabemos sobre Qatar? ¿Cuál es el objetivo principal de la delegación iraní que va a Qatar? ¿Y cuál es el objetivo de los estadounidenses al estar allí? Bueno, si recuerdas, hace un par de meses dijeron que Witkoff, Kushner y quizá Vance iban a ir a Pakistán para reunirse con la delegación iraní. Y los iraníes decían, no vamos a ir a Pakistán. Fue cuando el ministro de Exteriores iraní estaba de camino a Pakistán y luego a Omán y a Rusia, si no me equivoco. Y los iraníes dijeron que no iban a participar. Pero Trump insistió tanto en que esa reunión iba a tener lugar que dijera lo que dijera Irán. Mucha gente no les creyó. Al final, no hubo reunión. Y si recuerdas, Kushner y Witkoff no fueron. Trump dijo que el viaje era demasiado largo, que eran unas 18 horas de vuelo o algo así. Pues esto es parecido. Witkoff y Kushner van a ir, y Trump ha declarado que los iraníes pidieron una reunión. Los iraníes no han hecho ninguna petición de ese tipo. Son los estadounidenses los que quieren reunirse con los iraníes, y los iraníes no van a ir. Ninguna delegación va hoy. La delegación de la que hablas creo que viaja esta noche, y ni siquiera es el ministro de Exteriores. Es la persona que ocupa un cargo equivalente al de viceministro, porque el Ministerio de Exteriores en Irán ha sido reestructurado. Así que no sé exactamente qué rango tiene, pero va allí para dar seguimiento al tema de los activos financieros iraníes que han sido robados y para mantener conversaciones con los qataríes. No tiene nada que ver con Witkoff, ni con Kushner, ni con negociaciones. Como he dicho, ni siquiera el ministro de Exteriores va, así que no puede considerarse algo significativo. Algunas personas, ya sabes, han estado haciendo mucho ruido con esto, pero no hay ningún plan para que Irán vaya, en absoluto. No, de verdad, me sorprende mucho cómo hay gente, incluso en Irán, que a veces cree lo que dice Trump, cuando Trump es la persona más deshonesta que hay, y eso lo reconoce todo el mundo. Pero sí me sorprende ver a algunos aquí en Irán que se toman en serio sus palabras. En cualquier caso, no había ningún plan por parte iraní. Los iraníes no enviaron ninguna delegación hoy, y la delegación que va esta noche es de menor rango. Solo se ocupa de un único asunto, y ese asunto tiene que ver con los qataríes. Sí, que básicamente está relacionado con ese activo iraní congelado, si no me equivoco. Eso es, right. Sí, si lo miras, tuvimos a Macron visitando la región y reuniéndose con el gobierno de Omán. Parece que está buscando algo así como ha solicitado un corredor de limpieza de minas en el estrecho de Hormuz y quiere enviar, no sé, barcos, dragaminas, algo por el estilo. Y eso va a ser aceptable para Irán, incluso con autorización. No sé cuál es la comunicación, porque en los últimos días hemos sabido que Irán está hablando con el gobierno omaní. El gobierno de Omán podría tomar una decisión diferente, ya sabes, no tan alineada con la iraní. ¿Qué tipo de comunicación hay entre las dos partes? Bueno, para empezar, los iraníes han advertido a los franceses que no van a tolerar ningún barco francés cerca del estrecho de Hormuz,
y que retirar las minas es responsabilidad de Irán y de nadie más. Y eso está de acuerdo con el memorando de entendimiento. Las dos partes acordaron que los iraníes se encargarían de regular el estrecho de Omán y el de Hormuz. Y eso, claro, ahora es un punto de conflicto que voy a explicar. Primero, Omán. Cuando los iraníes van y hablan con ellos, dicen una cosa. Cuando los estadounidenses van y hablan con ellos, dicen otra, porque están intimidados por los americanos. Si recordáis, hace unas semanas Trump dijo que bombardearía, y no sé, destruiría Omán si no obedecían. Así que Omán no quiere meterse en problemas. No es, ya sabes, ninguno de estos países es como Irán. Y, para ser muy claro, no hay ningún país como Irán, salvo Yemen. Pero los iraníes han dicho que controlarán el estrecho de Hormuz en el futuro, después de estos 60 días, junto con Omán. Pero durante estos 60 días, el estrecho está exclusivamente bajo control de Irán, y así seguirá. Y si Omán no quiere cooperar con Irán después de los 60 días, Irán dice que no importa, que controlarán el estrecho por su cuenta. Así que depende de Omán unirse a ellos o no. Ahora bien, como dije antes, de acuerdo con el acuerdo, se supone que los iraníes deben controlar el estrecho y permitir que el tráfico marítimo pase. Y luego en el segundo mes se supone que el envío debería normalizarse. Pero los estadounidenses, como siempre hacen, están violando el acuerdo. En el Líbano, violaron el acuerdo e hicieron un trato con el gobierno títere de Beirut, el gobierno que ellos mismos impusieron. No tiene legitimidad popular. Y los israelíes, para permitir que el régimen israelí se mantenga en el Líbano, para conservar el sur del país. Y claro, su gobierno títere en Beirut regaló el sur del Líbano a los israelíes, porque en realidad son agentes de Estados Unidos. Esa es una de las violaciones, porque según el memorando de entendimiento, el régimen israelí tiene que irse. E Irán no va a aceptar nada que no sea una retirada completa. Las amenazas de Trump contra Irán son violaciones. La negativa de Trump a devolver los activos robados de Irán es otra violación. Y la lista sigue. Una de ellas es que Estados Unidos ha obligado a Omán a declarar un corredor para el paso de barcos en el estrecho de Omán. E Irán ha dicho, somos nosotros quienes tenemos el control, de acuerdo con el memorando de entendimiento. Es decir, los estadounidenses aceptaron eso. Así que los iraníes han advertido a los barcos que no usen ese corredor. En resumen, Irán y Estados Unidos están en conflicto en varios frentes, porque los estadounidenses, como era de esperar, y tú y yo ya lo hemos comentado muchas veces, desde el principio nadie creía realmente que ese memorando se fuera a aplicar, porque los estadounidenses nunca cumplen su parte del acuerdo. Siempre están mintiendo, siempre están haciendo trampas, siempre están robando, como admitió Pompeo en su momento. Así que los iraníes están usando su baza, que es el estrecho de Hormuz. Cuanto más se nieguen los Estados Unidos a cumplir con sus obligaciones, más difícil se lo va a poner Irán a los estadounidenses en lo que respecta al transporte marítimo en el estrecho de Hormuz. Así es como funciona. Si los estadounidenses obligan al régimen israelí a retirarse, si dejan de amenazar a Irán, si devuelven los activos iraníes, entonces el estrecho de Hormuz estaría abierto. Pero si la otra parte va a mentir, hacer trampas y robar, entonces los iraníes se abstendrán de cumplir con sus obligaciones en respuesta. ¿Cuál es la situación hoy en el estrecho de Hormuz? Porque según los datos, parece que hay entre 15 y 20 buques pasando por el estrecho, lo cual no es tan diferente de lo que ocurría durante la guerra. Entonces eran entre 5 y 10. Y no sé el número exacto hoy, pero por lo que entendí, eran más o menos 30 ayer y 30 el día anterior. No sé cuál es la cifra de hoy, pero desde los enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos, y la amenaza que hizo la Marina iraní,
las fuerzas navales de los Guardianes de la Revolución en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, contra Estados Unidos, porque también violaron el acuerdo. ¿Por qué? Porque atacaron a Irán, y eso es una violación. Lo evaluamos el control del estrecho. Umburka intentas pasetes competita a Irán. Uatnolikans Kadalia. And Iran hit it with a light drone. And there wasn't much damage to that ship. Y ese barco no sufrió muchos daños. Luego los estadounidenses bombardearon Irán, e Irán atacó a los estadounidenses, creo que fue en Bahrein. Después, otro barco intentó pasar por allí, e Irán lo golpeó con más fuerza. A partir de ahí, los estadounidenses bombardearon Irán con más intensidad, no muchísimo, pero sí más, y entonces Irán respondió también con ataques más fuertes. Después, los iraníes lanzaron una advertencia a los barcos en el Golfo Pérsico y a los propios estadounidenses. Desde entonces, el número de barcos que cruzan por esa zona ha disminuido. Así que no estamos en una situación normal, y eso refleja la política más amplia de Trump de no cumplir con sus compromisos. Podemos decir que no habrá ataques de represalia entre las dos partes. Bueno, creo que si eso ocurre, será iniciado por los estadounidenses, porque así ha sido siempre. Siempre han sido los estadounidenses quienes violan el alto el fuego. Irán nunca ha violado el alto el fuego por su cuenta. Lo único que atacarían los iraníes serían los barcos que ignoren a la marina iraní y traten de entrar o salir del estrecho de Hormuz sin su permiso. Tienen autoridad para hacerlo. Hemos visto en las noticias, o quizá eran solo rumores, que Estados Unidos le dijo a Irán que si no se hablaba del programa nuclear iraní, no habría, en lo que respecta a los activos iraníes congelados, no los iban a liberar, porque todo depende del programa nuclear de Irán. Y eso va totalmente en contra de lo que se dijo, de lo que se escribió en el memorando de entendimiento entre ambas partes. ¿Es así? Sí. Quiero decir, si alguien lee el memorando de entendimiento con atención, es evidente que los estadounidenses no están cumpliendo con sus obligaciones. Pero los iraníes no se van a dejar intimidar. Los estadounidenses tienen que demostrar que están cumpliendo con lo que les corresponde. En otras palabras, tiene que haber un avance real, según el texto. Es decir, si tienes el texto, o tus espectadores pueden leerlo, tiene que haber progreso, un progreso real, no un progreso falso. Y eso no lo estamos viendo. Por eso los estadounidenses, por eso los iraníes no enviaron a su equipo negociador. Y no van a hacerlo en los próximos días, al menos. Los estadounidenses tienen que tomar una decisión. Van a hacerlo. Quiero decir, en Irán, este acuerdo era lo mínimo que se consideraba aceptable allí. Y como sabes, el líder, el ayatolá Sayyid Mujtaba Khamenei, buscaba algo más, buscaba, un acuerdo más sólido. No es que estuviera en contra de las negociaciones, ni en contra de llegar a un acuerdo, pero quería algo más fuerte. Aún así, dio un mandato para negociar, y en ese mandato quedaba claro que esto era lo que había. Este era el mínimo, así que debía aplicarse por completo. En esencia, el presidente Raisi quería eso. Él no es el negociador, por supuesto. El doctor Ghalibaf lo es. Algunas personas piensan que el Dr. Ghalibaf y el Dr. Pezeshkian son lo mismo. No lo son. Son personas muy diferentes. Pero, en cualquier caso, el líder aceptó este acuerdo porque el Dr. Pezeshkian dijo que se aseguraría de que se cumpla por completo. Y el Dr. Ghalibaf, como negociador, es quien tiene que garantizar que se cumpla y se lleve a cabo. Así que, si los estadounidenses creen que pueden desgastar a Irán o forzar a Irán a hacer nuevas concesiones o algo parecido, no va a funcionar. Quiero decir, el acuerdo no es un mal acuerdo, pero sabemos que los estadounidenses son mentirosos, que hacen trampas y que son completamente deshonestos. Así que sabemos que las posibilidades de que este acuerdo saliera adelante nunca fueron
Bueno, tú y yo ya lo hablamos. Yo nunca fui muy optimista con este acuerdo. Lo único que pensé que podría obligar a Estados Unidos a cumplirlo por completo era la amenaza de un desastre económico, y los iraníes lo saben. Por eso no van a renunciar a su poder de presión en el estrecho de Hormuz. Cuando Estados Unidos intenta abrir el estrecho de Hormuz violando el acuerdo, eso es exactamente lo que busca, quitarle a Irán su capacidad de presión. Y entonces dejarían de cumplir con sus obligaciones sin que Irán tuviera forma de responder. Pero los iraníes no van a aceptar eso. Irán está dispuesto a ir a la guerra. Y mientras hablamos, Irán está preparado para ir a la guerra. Llevan preparándose para otra guerra desde el primer día del alto el fuego. Y se cree que desde entonces ha habido un gran cambio. Irán ha exportado una gran cantidad de petróleo durante este tiempo, porque muchos de sus petroleros, que estaban llenos, se habían quedado bloqueados. Esos barcos van ahora camino de los mercados del este de Asia, y eso ayudará a Irán en las próximas semanas y meses. Pero si el gobierno de Trump no empieza a cumplir su parte del acuerdo, la situación económica no va a mejorar, y de hecho se volverá más crítica. Así que, en realidad, todo depende de Estados Unidos. Están creando esta crisis para el mundo y para ellos mismos. Y de nuevo, todo vuelve al lobby sionista. Estados Unidos no quiere aplicar el acuerdo porque el lobby sionista no lo quiere. De otro modo, este acuerdo sería beneficioso para Estados Unidos, para el mundo y para Irán. La aplicación de este acuerdo beneficia a todos, excepto al régimen sionista, que es el único actor que no gana nada con la normalización entre Irán y Estados Unidos. Así que, bajo ninguna circunstancia, los iraníes van a hacer concesiones respecto al memorando actual. Tiene que cumplirse por completo. De lo contrario, al final no se llevará a cabo. Y cada paso quiero decir, si Irán va a cumplir alguna parte del acuerdo, dependerá de lo que hagan los estadounidenses. Sí. Aquí está el párrafo número 5 del memorando de entendimiento. Dice lo siguiente: al firmarse este memorando, Irán hará los arreglos necesarios, poniendo su máximo empeño para garantizar el paso seguro de los buques comerciales sin ningún tipo de cargo durante 60 días desde el Golfo Pérsico hasta el Mar de Omán y viceversa. El tráfico de buques comerciales comenzará de inmediato, teniendo en cuenta la necesidad de eliminar los obstáculos técnicos y militares, así como de realizar el desminado por parte de la República Islámica de Irán en un plazo de 30 días. Por la República Islámica de Irán. Nadie más. No man traitors, yes. Irán va a mantener un diálogo con Omán, con el gobierno omaní, para definir la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho de Hormuz. No se menciona en ningún momento la participación de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. Y estos dos acontecimientos recientes se deben a lo que ha ocurrido entre ambas partes. Así es. Sí, exacto. Irán está actuando dentro de su autoridad, de acuerdo con el memorando de entendimiento. Es decir, incluso los estadounidenses lo reconocen. No es que a Irán le importe o necesite que los estadounidenses reconozcan nada, pero por el bien de este acuerdo más amplio, incluso ellos lo han reconocido. Irán mantendrá conversaciones con Omán, pero si Omán no quiere participar, entonces Irán lo hará por su cuenta después de los 60 días. Ahora mismo es solo Irán. Así que Irán no aceptará que los franceses intervengan. Atacarán sus barcos, sin duda, y tampoco aceptarán que los estadounidenses impongan ningún corredor. Se asegurarán de que el número de barcos que pasen, o los barcos que pasen, lo hagan con el consentimiento iraní. De lo contrario, serán malas noticias para las navieras, las aseguradoras y también para las tripulaciones o los propietarios de los barcos. Tenemos un nuevo memorando de entendimiento entre Líbano e Israel, que yo diría que es
dado que los estadounidenses están considerando el memorando entre Irán y Estados Unidos, el anti-memorando Irán-Smuls, de alguna manera intentaron ir en contra del acuerdo con Irán. Y básicamente, el primer párrafo, que trata sobre la situación en Líbano, dice que debe respetarse la soberanía del país y que tienen que retirarse de allí, que no haya guerra en Líbano. Luego presentaron este nuevo memorando para oponerse de algún modo al que firmaron con los iraníes. Así que, si miramos los párrafos de ese texto, básicamente dice que Israel se va a quedar, que permanecerá en el sur del Líbano, mientras Hezbollah no sea desarmado. Hezbollah is not disarmed. And the only important point about the MOU, El único punto importante sobre el memorando de entendimiento que mencionó el presidente del Parlamento libanés, Navi Berri, es que él sostuvo que el acuerdo no puede ser implementado únicamente por el Poder Ejecutivo y que debe ser ratificado, porque esto no es un acuerdo. Es un memorando de entendimiento, como su propio nombre indica. Es una hoja de ruta. ¿Y cree usted que Estados Unidos, debido a su capitulación en el memorando que firmaron con los iraníes, sintió de algún modo la necesidad de sacar un nuevo memorando para contradecir lo que habían hecho con los iraníes? to contradict what they've done with Iranians? Yes, no doubt. No doubt that Sí, sin duda. No hay duda de que este memorando de entendimiento entre el Líbano y el régimen israelí, que fue impuesto al Líbano, es ilegal según la ley libanesa, porque negociar con los israelíes es ilegal, así que todo el proceso es ilegal. Pero este memorando no responde a los intereses de Estados Unidos, sino a los de Netanyahu. Y por supuesto también supone una violación del memorando con Irán. Atlitin Brestuid y el primer ministro del Líbano fueron colocados en poses por los estadounidenses y saudíes. were installed by the Americans and the Saudis. And they are there to basically do the big Y están ahí básicamente para hacer lo que les piden Estados Unidos y el régimen israelí, y por supuesto también los saudíes. Los saudíes tienen un gran interés en destruir la resistencia. Recordad esto, nunca olvidéis que Arabia Saudí, que financió, creo que hay un correo entre Hillary Clinton y Huma Abedin, creo que su jefa de campaña, sí. Y en ese correo ella dice, creo que dice ISIL, que es ISIS, que Arabia Saudí y Qatar financian a ISIS, o ISIL como ella lo llamaba. Es decir, los saudíes, y por supuesto también Erdogan y Qatar, todos esos países ricos en petróleo del Golfo Pérsico que son aliados de Estados Unidos, todos financiaron a ISIS. Todos odian a la resistencia. They all funded ISIS. They all hate the resistance. Their whole objective was to destroy the resistance. Todo su objetivo era destruir la resistencia. Así que los saudíes y los estadounidenses están ahora juntos intentando destruir la resistencia en Líbano, junto con los israelíes. Y esas dos personas, el presidente y el primer ministro, fueron colocadas bajo presión por parte de Estados Unidos. Amenazaron a los diputados, les dijeron que los sancionarían, igual que hacen con los funcionarios o con los representantes de la ONU que critican a Israel, o con el Tribunal Penal Internacional, o con cualquiera que critique a Israel o intente castigar al régimen israelí. Los estadounidenses van y los sancionan, los amenazan con sanciones o buscan a alguna mujer que diga que la violaron o lo que sea. Así que aquí fueron y firmaron este memorando de entendimiento. Y lo interesante es que todo esto ocurre en un momento en que el régimen israelí está aislado y despreciado en todo el mundo. Isolated and despised across the world. Y yendo a contracorriente, el gobierno libanés en realidad está legitimando al régimen y reconociéndolo a través de conversaciones directas. Así que uno pensaría que al menos, si van a traicionar a su país, a traicionar al pueblo palestino y a traicionar la ley del Líbano, que no les permite hacer eso, obtendrían una gran concesión del régimen israelí. Pero no consiguieron nada. Lo regalaron. Primero, los israelíes fueron casi de inmediato después y asesinaron a un teniente general y a su comitiva en el sur del Líbano. Y el gobierno libanés regaló el sur del país al régimen israelí y les dio plena autoridad para hacer lo que quisieran. Así que esto no es realmente, no es legítimo.
Y el gobierno del Líbano tampoco es legítimo, porque ha traicionado la ley, ha traicionado la Constitución y ha traicionado al país. Pero en cualquier caso, todo esto se está haciendo para que los estadounidenses complazcan a Netanyahu, porque el memorando de entendimiento va claramente en contra de los intereses de Netanyahu. Y por eso, para compensar, Trump está haciendo esto. Y recordemos que cada vez, salvo durante el asedio, Estados Unidos no cumple ninguno de sus compromisos. Así que algunos pueden decir, y de hecho he oído a muchos decir, entonces, ¿por qué Irán aceptó el memorando? Pues porque Irán también está exportando e importando. Así que el estrecho no está completamente abierto, como estamos viendo. En resumen, los estadounidenses no han conseguido lo que querían. Los que piensan que los estadounidenses han conseguido lo que querían, no lo están consiguiendo. Lo que quieren es que pasen unos 150, no sé cuántos barcos al día, quizás 150, 200, 170. No lo sé con exactitud. Y en este momento, salvo un día en que abrieron el corredor, creo que llegaron a unos 70, el número de barcos es mucho menor. Así que Irán está exportando e importando, y otros también lo hacen, pero de forma limitada. Por tanto, este memorando de entendimiento no es una victoria para Estados Unidos. Es decir, el memorando es una victoria para Irán, pero al no aplicarse, no supone una victoria para Estados Unidos. Lo que genera es un punto muerto, porque los estadounidenses no están obteniendo lo que buscaban, ya que violaron el acuerdo, y los iraníes no les darán lo que quieren hasta que lo cumplan. Cree que. Yo pienso que una de las principales preocupaciones ahora mismo sería que, con el paso del tiempo, Irán intente controlar el estrecho de Hormuz. Porque hay que entender que el estrecho tiene unos 25 kilómetros de ancho y no son aguas internacionales, como ya hemos comentado varias veces. Son aguas iraníes y omaníes. No hay nada ni Flemmer o Mohammed Marad se venalnai. Entonces, ¿cuál sería la razón para que Estados Unidos esté en la región? Y sobre el último ataque, ¿cuál es la valoración por parte de Irán? ¿Están utilizando Arabia Saudí o alguno de esos países del Consejo de Cooperación del Golfo para atacar a Irán? ¿O están usando sus portaaviones, sus cazas, o quizá Jordania, esos aviones de combate que se acercan a las fronteras iraníes para atacar a Irán? Porque en la parte sur de Irán, cerca de la zona siríaca, está No lo sé. No he preguntado eso. No lo sé. No tengo una respuesta para esa pregunta. Así que debería evitar especular, porque eso merece una respuesta muy clara y precisa. Lo que sí puedo decir es que, como represalia por las violaciones de Estados Unidos en las últimas semanas, no solo esas dos violaciones del fin de semana o de hace 3 o 4 días, no solo esas, sino también las anteriores, los iraníes no bombardearon los Emiratos, ni bombardearon Arabia Saudí, ni bombardearon Qatar, pero sí bombardearon Kuwait y Bahrein. Y la última vez antes de esta reciente oleada, bombardearon Jordania, objetivos estadounidenses en Jordania. Así que esta vez es una continuación. Primero atacaron Bahrein, luego Kuwait y de nuevo Bahrein. Así que si Estados Unidos usó o no el espacio aéreo saudí, no lo sé. Pero creo que hay sin duda una razón. Ha habido un cambio en la relación entre Irán y Arabia Saudí, entre Irán y los Emiratos y entre Irán y Qatar, que ha hecho que Irán no ataque a esos países. Y por lo que tengo entendido, por ejemplo, en el caso de los Emiratos, sí ofrecieron varias concesiones importantes a Irán en distintos ámbitos durante las últimas semanas. Bueno, no exactamente concesiones, quiero decir. Intentaron mostrar, no sé si podemos llamarlo buena voluntad, pero sí modificaron su política hacia Irán en algunos aspectos concretos para mejorar la relación. Sí, uno de los puntos del memorando de entendimiento entre Israel y Líbano es la ayuda militar al gobierno libanés. En cuanto a esa ayuda, sabemos que Tom Barak,
en septiembre de 2025, dijo que si armamos al gobierno del Líbano, será para luchar contra Hezbollah, no contra Israel. Hezbollah, not fighting Israel. Of course. Yes, all the arms that come to go. I mean, Lebanon is not Sí, allowed to have todas esas armas que van y vienen. Quiero decir, a Líbano no se le permite tener defensas aéreas. Occidente no lo permite. A Líbano no se le permite tener ninguna capacidad militar para defenderse. Y por eso existe la resistencia. Por eso existe Hezbollah. Porque Hezbollah dice, mirad, estamos dispuestos a desarmarnos si hay en Líbano un ejército que tenga la capacidad de defender nuestro país. Así que, si el gobierno libanés tuviera, o quisiera tener, o tuviera la voluntad política de crear una fuerza militar capaz de proteger el país frente a los israelíes, o frente a ISIS y Al-Qaeda, o quien sea, entonces Hezbollah no estaría armado. Then Hezbollah would not be armed. The only reason why Hezbollah is armed is because La única they razón know por la that que if Hezbollah they está arm, armada es porque saben que si se desarman, Israel se quedará con el Líbano. Todos esos representantes del Occidente, todas esas ONG en el Líbano, toda esa gente vinculada a los saudíes, a los cataríes, a Turquía, a Occidente y a las embajadas occidentales. Cuando los israelíes tomen el país, todos ellos se irán a sus pisos, a sus negocios, a sus mansiones y en algunos casos a sus palacios en Occidente. Pero el pueblo del país, habrá millones de refugiados. Será otra Gaza, será otro Cisjordania. Los israelíes no tienen ninguna intención de detenerse y ahora hablan abierto de Gran Israel, que siempre ha existido. the Greater Israeli Project, which always existed. Back in the day when we would say this sort of thing, they would say this. En su momento, cuando decíamos este tipo de cosas, nos decían que era una teoría de la conspiración, pero ahora está todo a la vista. Ya nadie puede ocultarlo. Así que no tienen intención de retirarse del Líbano. Y esta gente lo sabe. Por eso, lo que hicieron el presidente y el primer ministro con su delegación fue regalar el sur del Líbano a Israel. Pero Irán no lo va a aceptar, y tampoco el pueblo libanés. No tienen un mandato popular. La mayoría de la gente apoya a la resistencia de Hezbollah, y quienes no los apoyan son traidores al país. Así que la única razón, y lo repito, la única razón por la que Hezbollah tiene armas es porque no hay un ejército de verdad. Is because there is no real army. The Americans are only creating a militia or an army. Los estadounidenses solo están creando una milicia, o una milicia del ejército, que matará a la resistencia, que matará a los chiíes y a aquellos entre los suníes, los cristianos y los judíos que apoyan a la resistencia. Quieren acabar con ellos porque saben que son la única fuerza que se preocupa por el pueblo palestino, la resistencia y sus aliados. Así que ese ejército sería para aplastarlos, destruirlos y acabar con la resistencia. Por eso derrocaron a Siria. ¿Por qué? Destruyeron Siria e impusieron un régimen títere para destruir la resistencia. Ahora quieren destruirla en el Líbano. Y eso facilitaría mucho las políticas expansionistas del régimen israelí. Quiero decir, mira, en Siria se ve que el régimen israelí ha tomado enormes extensiones de territorio. In Syria, you see the Israeli regime has taken huge amounts of territory. Do you think they're going to retreat? No. What is ¿Crees que van a retirarse? No. ¿Qué está haciendo Sholani? Está matando a algunos de sus rivales en Idlib y en el norte, con ayuda de los estadounidenses. Está enviando a sus matones a matar gente otra vez a lo largo de la costa. Y en Damasco, en lugar de proteger el país, en lugar de recuperar territorio, están ocupados matando a personas. Y por supuesto, los estadounidenses están encantados con él. Además, está cerrando la frontera entre Siria y el Líbano para asegurarse de que no se introduzca ayuda de contrabando en el Líbano para la resistencia. Así que de eso se trataba todo esto, de destruir la resistencia contra el régimen israelí. Y la población, la mayoría de los libaneses, no va a aceptar eso. population, the majority of the Lebanese won't accept this. Does Iran see any possibility of Israeli attack on Iran? ¿Cree Irán que existe alguna posibilidad de un ataque israelí contra su territorio? Ellos han dicho que Israel intenta provocar un cambio de régimen utilizando sus fuerzas, manipulando a la sociedad iraní, igual que lo hizo en el pasado. Y supongo que, tras la guerra de 12 días, Irán ha eliminado muchas de esas redes dentro del país, algo que no hemos visto en la última ronda del conflicto. El 28 de febrero no se percibe igual que en junio de 2025. Es distinto.
Se nota la diferencia en lo que ha ocurrido gracias a la labor de inteligencia, a las operaciones dentro de Irán y a la capacidad de los servicios de inteligencia para desmantelar esas redes de espías israelíes, de colaboradores israelíes y todo eso. Y volviendo a ese tema, ¿cuál es la percepción de los iraníes al respecto? Well, right now, Bueno, ahora mismo, los aliados de Estados Unidos, esos grupos terroristas en el norte de Irak, son separatistas kurdos. Están intentando organizar ataques en Irán. Han asesinado a 4 personas, creo, en las últimas 2 semanas. Y en la frontera con Pakistán, los grupos takfiríes, los wahhabíes, los salafistas takfiríes que tienen su base en Pakistán, han llevado a cabo varios ataques. Creo que 2 personas fueron martirizadas allí en las últimas 2 semanas. ¿Me oyes? Can you hear me? Sí, ahora mismo, sí. Has vuelto. ¿Me oyes? Sí, te oigo. Vale, ¿qué fue lo último que dije? Dijiste que 2 personas fueron martirizadas en la frontera con Pakistán. Sí, los estadounidenses están intentando activar a los grupos terroristas. Y además, ya sabes, han introducido de contrabando muchas armas en Irán. Muchas han sido confiscadas, pero todavía hay más armas. Lo que pasa con Irán, Nima, y tú lo sabes, lo digo por el bien de tu audiencia, de nuestros espectadores, es que Irán tiene frontera con 15 países. Es un país muy grande. Y al contrario de lo que dice Occidente, tenemos un panorama político muy dinámico. Ahora mismo, en torno al memorando de entendimiento, tú hablas persa, lo sabes muy bien, hay debates muy intensos en Irán, lo cual es algo positivo. Así que el presidente tiene su propia opinión y su oponente también. Quiero decir, esos están en los márgenes. Ha habido quien habla de un golpe o, ya sabes, gente que no se toma las cosas en serio. Pero dejando eso aparte, hay un debate serio sobre el memorando de entendimiento. Algunos están en contra, otros a favor. Algunos dicen que si no se aplica por completo, no debe haber más concesiones. Hay una enorme variedad, un conjunto muy diverso de opiniones sobre todos los temas. Y son debates intensos, son debates acalorados, lo cual, en mi opinión, es algo muy positivo y es algo natural en Irán. No nos sorprende, sabes que siempre ha sido así. Lo que los estadounidenses en Occidente y el régimen israelí intentaron hacer fue infiltrarse, luego introducir gente, provocar disturbios y después meter a sus milicias armadas. Los iraníes van a ser ahora mucho más cautelosos que antes. Y como has visto, y como probablemente hayan visto tus espectadores, los iraníes están atacándolos en el norte de Irak. Y los iraníes, después de todo esto, tanto la guerra de 12 días, como sobre todo esta guerra, se sienten más seguros de su fuerza. Quiero decir, muchos creían que Irán ganaría la guerra. Yo desde luego también lo creía. Sí, parece que hemos perdido al profesor. ¿He vuelto? Sí, ya estás de vuelta. Sí, bueno, básicamente dije que mucha gente pensaba que Irán ganaría, pero no todo el mundo lo creía. Y fuera de Irán, al parecer, nadie lo pensaba. Quiero decir, la mayoría no lo creía. Así que los iraníes, como nación, ahora tienen más confianza en sus propias capacidades. Ya no temen a la guerra como, digamos, algunos temían hace 4 meses. Algunas personas en Irán pensaban que una guerra con Estados Unidos acabaría en derrota. No todos, como dije, solo un grupo. Pero ese grupo ahora está convencido del poder de Irán. Así que Irán es hoy más fuerte, está mejor preparado. La economía está peor, sí, pero el ejército está más preparado. Y los estadounidenses no están en una buena posición, porque les llevará muchísimo tiempo compensar las enormes carencias que existen en el mundo hoy a causa de la guerra. Y ahora mismo, mientras hablamos, esas carencias no se están compensando.
El número de barcos que salen del estrecho de Hormuz no es ni de lejos suficiente. Así que los iraníes están en una posición fuerte para enfrentarse a grupos terroristas del extranjero y también a grupos terroristas dentro del país. Puede que haya intentos de hacer algo en Teherán durante el funeral. Están diciendo a la gente que no lleve a sus hijos al funeral, que no lleven mochilas. Están preparando a la población para asegurarse de que esos suicidas del ISIS, de Al-Qaeda, de agencias de inteligencia occidentales o de los israelíes no lleven a cabo ningún ataque, ningún atentado masivo. En general, ahora están mucho más preparados para afrontar estas cosas que hace unos meses. Sí, creo que la guerra ha sido una experiencia muy diferente para el pueblo iraní. No solo para la gente, también para las Fuerzas Armadas iraníes, que han actuado junto con la Guardia Revolucionaria. Porque Irán, incluso durante la guerra con Irak, no se enfrentó a un Irak con tanta capacidad aérea ni naval para atacar. Esto ha sido algo distinto para Irán, una experiencia nueva. Y al salir de esta guerra, aunque no diría que sea un final permanente, el hecho de haber llegado a un memorando de entendimiento significa que Irán ha aprendido mucho durante el conflicto. Recientemente hemos sabido que Irán está mejorando su sistema de defensa aérea en la parte sur del país. Y si miramos el aspecto militar de lo que ha ocurrido y la forma en que la Guardia Revolucionaria o el ejército hablan de ello, se nota la diferencia entre lo que entendían antes de que empezara esta guerra y la confianza que tienen ahora, comparada con la que tenían entonces. Las Fuerzas Armadas, en conjunto, son hoy más fuertes, mucho más fuertes, diría yo, a la hora de enfrentarse a cualquier nuevo conflicto. No solo porque han sustituido los misiles y drones antiguos por otros nuevos y están modernizando sus sistemas, sino también en lo que respecta a las tácticas. Han afrontado las carencias con las que tuvieron que lidiar para mejorar su táctica y su estrategia. Y también, como bien señalabas, las defensas aéreas han aprendido a desarrollar nuevas técnicas para derribar aviones, para derribar drones. Han aprendido de su propia experiencia. Y eso, creo yo, es algo que los estadounidenses, estoy seguro, están tomando muy en serio. Además, los iraníes se van a asegurar de que Estados Unidos siga en una posición económica vulnerable, de modo que si intenta reavivar una guerra, Irán pueda hundir la economía de inmediato. Así que, a menos que los estadounidenses se tomen en serio el memorando de entendimiento, no van a conseguir el tipo de alivio económico que buscan. Los iraníes no son ingenuos, no son infantiles. I'm not saying the MOU is a great thing. I'm sort of somewhere in the middle. I think there are certain things that should have been different in the MOU, and the Iranians should not have agreed until those were met. But I don't think the MOU was a catastrophe unless the Iranians. Si los iraníes hubieran abierto el estrecho de Hormuz y los estadounidenses se comportaran como lo están haciendo ahora, sí, eso habría sido catastrófico. Pero los iraníes sabían que los estadounidenses iban a mentir. Sabían que iban a hacer trampas. Sabían que iban a robar. Por eso en el acuerdo, los iraníes seguirán teniendo el control del estrecho de Hormuz. ¿Por qué dijeron? Bueno, en realidad no lo dijeron. El acuerdo no dice que el estrecho de Hormuz vaya a estar abierto. No, eso no es lo que dice. Lo que dice es que Irán lo gestionará. ¿Y por qué? Porque Irán sabía que Estados Unidos mentiría sobre el Líbano, que mentiría sobre los activos iraníes, que mentiría sobre las amenazas a Irán, que mentiría sobre la violación del alto el fuego, que mentiría en lo relativo al levantamiento de las sanciones, y que muy probablemente también mentiría en el futuro sobre el fin del bloqueo. Creo que uno de los aspectos que es mucho más importante que el aspecto militar de la guerra contra el pueblo iraní es el cambio psicológico, ese tipo de transformación
que de alguna manera ha cambiado la mentalidad iraní hasta ahora. Porque antes de que empezara la guerra, decían, los Estados Unidos salían cada vez diciendo, voy a bombardearos, salid de Teherán, tenéis que rendiros, haced esto o aquello. Eso suponía una enorme presión sobre la sociedad iraní. Mucha gente no lo sabía. No tenía. Personas como yo, ya sabes, gente de las nuevas generaciones, no tienen ningún tipo de comprensión psicológica de lo que significa la guerra. Así que la guerra está llegando al pueblo iraní, y ellos ven cómo se ha gestionado por parte de las fuerzas militares y hasta qué punto son capaces de responder al ataque estadounidense y al ataque israelí. Fue un ataque enorme, por cierto. Si comparamos las dos fuerzas y el tipo de ayuda que recibieron de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, de los europeos, según el secretario general de la OTAN. Para el pueblo iraní fue algo enorme, sobre todo en el plano psicológico. ¿Dónde están los iraníes ahora? Digámoslo así. ¿Cómo ves al pueblo iraní hoy cuando Donald Trump sale y trata de intimidarlos? Porque sigue con esos tweets. Todo se basaba en el memorando de entendimiento, pero él lo está violando. Sigue diciendo cosas como voy a bombardearos, voy a destruiros. Esta vez será peor. Bueno, déjame ponerte un ejemplo. Es algo anecdótico, claro, pero creo que refleja algo mucho más grande. Antes de la guerra, cuando Estados Unidos estaba reforzando sus fuerzas, cada vez que iba al campus, que es donde trabajo, mi único trabajo, mis colegas solían preguntarse entre ellos, y también a mí, ¿habrá guerra? Y por supuesto, muchos estaban preocupados por eso, si no todos. Acabo de volver del campus hace una hora. He estado allí hoy. Nadie habló de la guerra. Todo lo que namis, kumintene, yunamani siempre. Business as usual. Signing papers for the department. Firmando papeles del departamento, en una reunión del departamento, con los doctorandos, hablando del próximo semestre, ya sabes, comentando lo que hay que hacer para el semestre que viene. Lo de siempre. Nadie dijo nada y volví a ir, estuve también ayer. Bueno, perdón, no ayer, anteayer. Nadie me preguntó nada sobre la guerra. No vi a nadie hablando de la guerra. No digo que nadie lo haga, pero el ambiente de hace 4 o 5 meses no es el mismo que ahora. Entonces, era, digamos, el tema central de todas las conversaciones. Ahora, hablan de otras cosas, pero no de, habrá guerra, como hacían entonces. Así que ese miedo ya no está. No digo que haya desaparecido del todo. That fear doesn't exist. I'm not saying it's completely non-existent. They murder people, the Americans and the Israelis and these. Asesinan a personas, los estadounidenses, los israelíes, esos regímenes del Golfo Pérsico, y los europeos. Todos colaboraron para asesinar a niños, para asesinar a nuestro líder, a políticos, académicos, a científicos, para bombardear bloques de viviendas. Como te dije antes, hubo varias mujeres. Alguien que vivía en esa calle lo contó. Había unas mujeres trabajando en un edificio. Estaban cocinando como voluntarias. Lo decidieron así, y todas vivían en esa misma calle. Entraron en el edificio. Estaban cocinando. Igual que los hombres que estaban en las calles, en los puestos de control, voluntarios que vigilaban los controles y las defensas antiaéreas. And anti-aircraft defenses, and so they were cooking food for them. Así que estaban cocinando para ellos, para que tuvieran algo más que la comida normal del ejército o de la Guardia Revolucionaria, que probablemente no sea gran cosa. Bombardearon ese edificio, bombardearon a esas mujeres, mataron a todas esas mujeres que solo estaban cocinando para la gente que vigilaba los puestos de control. Estos son los monstruos con los que estamos tratando. Estados Unidos es un régimen cruel y bárbaro. Los israelíes son crueles y bárbaros. Quiero decir, son monstruos. Mira lo que están haciendo en Gaza ahora mismo. Esta misma mañana, anoche, están matando gente todos los días en Gaza. Hay un alto el fuego. A nadie en Occidente le importa. Ningún periodista occidental dice nada sobre ello en los medios principales. No ves a ninguno de ellos trabajando en CNN o en la BBC, tuiteando sobre los niños masacrados. Son un grupo de cobardes, agentes del imperio, agentes de la clase Epstein. Los iraníes saben que la guerra es mortal,
Pero la preocupación que vi hace 4 meses y medio, durante el despliegue de Estados Unidos, cuando la cosa se estaba poniendo muy seria y era evidente que algo podía pasar, esas conversaciones no se parecen en nada a las de hoy. Creo que los iraníes ya no tienen ese miedo. Muchos no lo tenían antes, y los que sí lo tenían, ahora prácticamente no lo sienten. Es decir, no domina las conversaciones que tengo con la gente, ni las que veo entre ellos. No digo que haya desaparecido del todo, pero sí que es muy distinto a lo que se sentía hace 4 o 5 meses. You mentioned the case of Gaza. Mencionaste el caso de Gaza. Por eso el Líbano es tan importante para el pueblo palestino. Y sabemos que en el nuevo acuerdo, en el memorando de entendimiento, el gobierno libanés, junto con Estados Unidos, se comprometen, según dice el texto, a asfixiar económicamente a cualquier grupo vinculado a la resistencia. Básicamente, están yendo contra Hezbollah y contra los actos de resistencia en el Líbano. No sé hasta qué punto el gobierno libanés sería capaz de hacerlo. No es algo nuevo para Hezbollah. Llevan mucho tiempo intentando eso contra ellos. Pero ¿crees que el nuevo gobierno podría tener algún tipo de margen o influencia para hacerlo de forma aún más intensa contra Hezbollah? More intensely against Hezbollah? They've been doing it for years, even the previous governments. Llevan haciéndolo años. Incluso los gobiernos anteriores, todos estaban en el bando estadounidense. Pero bueno, puede que intenten hacer algunas cosas. Ya lo he dicho antes, y de verdad lo creo. En general, todo esto es algo positivo, porque todo el mundo está quedando al descubierto. Se están quitando todas las máscaras. Cuando Siria cayó por primera vez, y ya hemos hablado de esto varias veces, perdón si aburro a tu audiencia, la caída del gobierno anterior en Siria, en mi opinión, a pesar de todas las dificultades, a pesar de que benefició a los israelíes y a los estadounidenses, fue algo bueno. Porque mucha gente fue engañada por Erdogan, por los estadounidenses, por los europeos, por los medios occidentales, por Al Jazeera, por Al Arabiya, por todos esos, ya sabes, regímenes árabes despóticos que están en el bando estadounidense. Decían que eran luchadores por la libertad, que era una guerra sectaria, que todo tenía que ver con una media luna chií y todo eso. Pero Hezbollah e Irán, desde el principio, dijeron que no tenía nada que ver con eso, que era un intento estadounidense de debilitar la resistencia. Y muchos fueron engañados. Muchísimos fueron engañados. Ahora, cuando vemos lo que pasó después de la caída de Siria, sabíamos que Siria nunca iría contra Israel. Sabíamos que solo irían contra su propio pueblo. Sabíamos que solo atacarían a la resistencia. Para nosotros estaba clarísimo desde el primer día. No hay sorpresas. Pero para quienes decían que no, que era justo lo contrario, ahora ya está claro. A menos que alguien quiera, ya sabes, cerrar los ojos a propósito, como hacen muchos. Igual que con los MAGA. En nuestra región también hay gente así, los MAGA de aquí, que se oponen a la resistencia en Irán y a Hezbollah pase lo que pase. Son los MAGA de nuestra región. Siguen a cualquiera que se oponga a Irán, por la razón que sea, y a la resistencia. Así que tenemos nuestro propio MAGA en esta parte del mundo. Pero todos los demás están viendo la realidad. Están viendo que el gobierno del Líbano no representa al cristianismo, ni a los cristianos, ni a los suníes, ni a los drusos. Representa al imperio estadounidense, representa al régimen israelí. Y lo mismo ocurre en Siria. Y creo que eso en cierto modo es positivo, porque a la larga genera una mayor conciencia. Así que, como digo, si alguien quiere oponerse al régimen israelí, o estás con la resistencia o no lo estás. Y si no estás con la resistencia, no estás en contra de Israel. No finjas que lo estás. No lo estás. Simplemente estás haciendo otra cosa. En realidad estáis ayudando a Israel. Así que la división está clara. Es el eje de la resistencia y los israelíes. Y para quienes en la región quieren fingir que existe una tercera vía, no la hay. Todos los demás están en el campo israelí. Siria,
del lado israelí, el primer ministro libanés, del lado israelí, el presidente libanés también. Todos están en su campo. Nadie puede fingir lo contrario. Y es bastante curioso que algunas de estas personas me escriban. Algunas de ellas las conozco desde hace, no sé, unos 20 años. No voy a dar nombres porque algunas son figuras conocidas, pero me mandan mensajes diciendo ¿por qué Irán no hace esto? ¿O por qué Irán no hace aquello? Y yo digo, a ver, ¿por qué no es el régimen sirio, ese que ayudasteis a llevar al poder con la cooperación de los estadounidenses, el que hace algo? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué de hecho Trump lo usa como un palo para amenazar a la resistencia en el Líbano? ¿Por qué? Y no tienen respuesta. Pero no paran de cuestionar a Irán, porque quieren ocultar su propia inacción, porque saben quiénes son en realidad y lo que han hecho. Y no quieren admitir que sí, hemos creado esta tragedia, hemos ayudado a los israelíes. Así que siguen atacando a Irán. Da igual, seguirán atacando a Hezbollah, cuando la única esperanza para el pueblo palestino son Irán, Hezbollah, Sadrullah y los demás. Yeah. Sí. Muchísimas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. As always. Siempre es un placer, Snima. Muchísimas gracias por invitarme. Y también tengo que dar las gracias a tu audiencia por soportarme.